Soy Catherine. Tengo 34 años y estoy sentada en la sala del tribunal de divorcios, observando cómo mi esposo, con quien estuve 8 años, se ríe mientras firma los documentos de divorcio. James siempre me consideró solo una esposa bonita, sin ambiciones. No tenía idea de que, mientras él me engañaba con una colega, yo estaba construyendo mi imperio justo delante de sus narices. El juez está a punto de leer mi declaración financiera y espero con ansias ver cómo esa sonrisa arrogante desaparece de su rostro. Antes de contarles cómo la sonrisa de mi futuro ex esposo se desvaneció, díganme desde dónde me ven. What no like si alguna vez tuvieron que defenderse cuando nadie esperaba que lo hicieran. Yo era una chica de un pequeño pueblo en Indiana que se mudó a Chicago para estudiar en la universidad, con grandes sueños. Estudiaba diseño gráfico y estaba decidida a triunfar en la gran ciudad a pesar de mis orígenes modestos. Mis padres siempre me enseñaron a valorar el trabajo duro y el ahorro, lecciones que luego serían invaluables. Conocí a James en una gala benéfica para un hospital infantil. Yo estaba allí porque me ofrecía diseñar sus materiales publicitarios y él, como supe después, para mantener su imagen pública. James venía de una familia adinerada, trabajaba como banquero de inversiones y tenía la seguridad que solo se tiene cuando nunca te has preocupado por el dinero. Aquí te ves fuera de lugar, fueron sus primeras palabras hacia mí, que ahora entiendo fueron a la vez un insulto y un presagio de toda nuestra vida juntos. Pero su sonrisa encantadora y la atención total que me prestaba en la conversación hicieron que no prestara atención a esa señal de alerta. Nuestro romance fue un torbellino de pasiones. James me llevaba a restaurantes donde no había precios en el menú, organizaba viajes espontáneos a Nueva York los fines de semana y me presentó un estilo de vida que solo había visto en películas. Parecía perfecto, atento, exitoso y aparentemente enamorado de mí. A pesar de mi origen común, ganaba un sueldo modesto como diseñadora gráfica junior en una firma de marketing. Me gustaba mi trabajo, los retos creativos y la satisfacción de ver mis proyectos cobrar vida. Pero James llamaba a mi trabajo pequeño y a menudo sugería que no trabajara en absoluto. ¿Para qué agotarte por unas monedas si yo puedo darte todo? Decía, sin entender que mi carrera no era solo por dinero, sino por mi identidad y mi independencia. Me propuso matrimonio 6 meses después de conocernos, en un restaurante elegante con vista al horizonte de Chicago. El anillo era enorme, el champán caro. El momento estaba perfectamente preparado para causar el máximo efecto. Algunos comensales incluso aplaudieron. Fue como un cuento de hadas. Y dije sí sin dudarlo. Nuestra boda fue sencilla pero elegante. Fue mi decisión, a pesar de la presión de su familia para hacer una gran fiesta con cientos de invitados. Ahora entiendo que fue una de las pocas veces que insistí en mi opinión frente a las expectativas de la familia Shannon. Una boda sencilla para una chica sencilla, comentó su madre, Elaine, con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. Fue mi primera experiencia real de cómo su familia me veía como alguien que no estaba a la altura de su hijo. Después de la luna de miel en Maldivas, nos mudamos al lujoso condominio de James en el centro de Chicago. Todo allí era elegante, caro y frío, igual que su familia. Traté de darle un toque personal, fotos, cuadros coloridos. Pero James prefería un estilo minimalista que resaltara su riqueza, no nuestra individualidad como pareja. Los primeros signos de problemas aparecieron al cabo de unos meses. James cuestionaba cada una de mis decisiones de decoración, criticaba a mis amigos y hacía sutiles comentarios sobre mi carrera. Diseño gráfico es algo banal, dijo una vez después de conocer a mis colegas. Tienes potencial para ser destacada,
pero lo desperdicias en logotipos para empresas desconocidas. Intenté integrarme a su círculo social, esposas de otros banqueros de inversiones y ejecutivos que pasaban el día en Spaso planeando eventos benéficos. Eran amables en la superficie, pero nunca me aceptaron realmente. En una cena elegante escuché que una de ellas me llamó el experimento de clase media de James. En lugar de defenderme, James me sugirió que me esforzara más para encajar, renovar mi guardarropa o jugar tenis. Solo necesitan ver que haces un esfuerzo por adaptarte a nuestro estilo de vida, explicó, como si mi personalidad necesitara ser ajustada y corregida. Los primeros años fueron una mezcla extraña de lujo y soledad, regalos caros y una autoestima en declive. Poco a poco me convertía en la mujer que James quería, una esposa bonita que luciera bien a su lado. Y la mujer independiente y creativa que era se apagaba. Después de 2 años de matrimonio, la tensión que latía bajo la superficie empezó a salir a la luz. James siempre se quejaba de nuestras finanzas, pero su comportamiento se volvió cada vez más controlador. A pesar de tener cuentas conjuntas, revisaba cada una de mis compras mientras él gastaba sin consultarme. ¿De verdad necesitas otro set de pintura?, preguntó mientras revisaba un extracto de la tarjeta de crédito. Son $200 que podrían invertirse. Mientras tanto, él gastaba sin pensarlo miles de dólares en relojes nuevos o palos de golf. Poco a poco, me fui aislando de mis amigos y familia. Las visitas a mis padres en Indiana se hicieron raras porque James siempre encontraba excusas, eventos de negocios, cenas con clientes o simplemente decía que Winfield era demasiado provinciano para su gusto. Mis amigos de la universidad dejaron de llamarme después de que James insinuó que no eran lo suficientemente sofisticados para su hogar. Tu amiga Heather preguntó por nuestro vino, resopló después de una cena formal que yo había organizado. Como si sirviéramos vino local. Es incómodo, Catherine. Mi carrera, que alguna vez fue motivo de orgullo, se convirtió en un campo de batalla constante. Cuando me ofrecieron un ascenso a diseñadora senior, James no lo apoyó. ¿Vale la pena un pequeño aumento si significa más horas fuera de casa? Recuerda que pronto planeamos tener familia. Nada por esta nueva dirección, compartí con James la idea de abrir mi propia empresa boutique de marketing digital. Su respuesta fue devastadora. Catherine, sé realista. Para un negocio necesitas mente empresarial y esa no es precisamente tu fortaleza. Además, la mayoría de las pequeñas empresas quiebran en el primer año. Nuestras perspectivas sobre el dinero reflejaban diferencias fundamentales. James creía en el consumo ostentoso, la dirección correcta, el auto adecuado, los lugares de vacaciones ideales, todo para mantener la imagen de éxito. Yo, con mi crianza de clase media, creía en ahorrar, invertir con sensatez y en el valor real, no solo en precios altos. Para nuestro tercer aniversario, las noches tardías de James en el trabajo eran la norma, no la excepción. Grandes clientes, volatilidad del mercado, reportes trimestrales, sus excusas variaban, pero su ausencia era constante. Yo cenaba sola, me acostaba sola y cada vez más vivía la vida de una mujer solitaria, pero bajo control financiero, como una niña recibiendo su mesada. Nuestra primera pelea seria ocurrió después de la reunión navideña anual de su familia. En el camino a casa, su madre preguntó directamente cuándo le daríamos nietos. Yo dije que estaba lista cuando James lo estuviera, pero él cambió hábilmente el tema. En casa, cuando intenté hablar del tema, su reacción fue fría. Los niños son una gran responsabilidad y un gasto, dijo, aflojándose la corbata.
Con tu carrera modesta y las expectativas de mi familia, nuestros hijos necesitarán fideicomisos, escuelas privadas, conexiones necesarias. ¿Estamos listos financieramente? ¿No estamos listos? Pregunté, genuinamente desconcertada. James, tú ganas millones. Tu familia tiene riqueza heredada. ¿Qué estamos esperando? Su respuesta fue elocuente. Mi dinero no es el problema. Tú aún no te has establecido bien. ¿Qué puedes aportar al futuro de un niño? El dolor de sus palabras crecía cada día. Su desprecio por mi carrera, a la que llamaba insignificante, fortaleció mi determinación. Necesitaba independencia financiera, no solo por mí, sino por mi paz mental. Esa semana abrí una cuenta bancaria separada en otro banco, configurando una pequeña transferencia automática desde mi sueldo. Lo suficientemente discreto para que James no notara, pero suficiente para comenzar a construir algo propio. Al mismo tiempo, comencé a estudiar la independencia financiera, leía libros sobre inversiones, tomaba cursos online gratuitos sobre gestión empresarial, me suscribía a boletines sobre emprendimiento. Todo lo hacía en modo incógnito para no dejar rastros digitales para James. La mujer que una vez se deslumbró con gestos grandiosos y cenas caras, poco a poco entendía que vivía en una jaula dorada y planeaba su escape, paso a paso. Mientras James seguía llegando tarde del trabajo, yo sentaba las bases de mi independencia. Usando mis ahorros crecientes, registré una pequeña empresa, Catherine Grant Digital Solutions, y creé un sitio web simple pero profesional con portafolio y lista de servicios. La primera tarea fue encontrar tiempo para trabajar en el negocio sin que James lo supiera. Convertí el cuarto de huéspedes, que casi no se usaba, en una oficina en casa, explicándole a James que necesitaba un espacio para proyectos freelance que ayudarían a complementar nuestros ingresos. Él apenas prestó atención, desestimando mi trabajo como un hobby. Solo no permitas que interfiera con nuestras obligaciones sociales, fue su única condición. El primer cliente llegó por casualidad en una cafetería local. Escuché a Sofía Álvarez, dueña de una pequeña pero popular panadería, quejarse de los altos precios de las agencias de marketing. No puedo permitirme pagar 5,000 pesos por una campaña, pero estoy perdiendo contra las panaderías de cadena, dijo ella a la barista. Me presenté, conté sobre mi experiencia y ofrecí ayuda por una pequeña tarifa, explicando que estaba armando mi portafolio. Sofía se arriesgó, y los resultados superaron nuestras expectativas. Su actividad en redes sociales aumentó un 300% y la campaña de email dirigida atrajo nuevos clientes corporativos. El éxito con Sofía no solo fue mi primera victoria, sino que también me dio una verdadera amistad, algo que me faltaba en el pulido círculo de James. Ella era sincera y trabajadora, y valoraba mis habilidades como mi esposo nunca lo hizo. Tienes un don, me dijo una vez durante un café. Entiendes qué hace especial a un negocio y sabes cómo transmitirlo a los clientes. Trabajaba hasta tarde mientras James estaba en sus cada vez más frecuentes viajes de trabajo. Convertí el vestidor en un estudio improvisado para llamadas con clientes, usando viejas mantas del colegio para aislar el sonido. Cada nuevo cliente era a la vez emocionante y aterrador. Emocionante porque mi negocio crecía. Aterrador porque ser descubierta significaría un conflicto. La curva de aprendizaje fue empinada. Cometía errores, subestimaba el costo de proyectos complejos o sobreestimaba los tiempos, pero aprendía rápido. Cada cliente me enseñaba lecciones sobre cómo manejar un negocio, establecer límites y valorar mi propio trabajo.
Usé mis ahorros para comprar el equipo y software necesarios, ocultando cuidadosamente los gastos entre compras domésticas o pagando en efectivo. La lista de clientes creció constantemente durante el año, gracias a recomendaciones y el boca a boca. En lugar de gastar las ganancias, reinvertí la mayor parte en el negocio y comencé a ahorrar para futuras inversiones. James permanecía ignorante, atribuyendo mi creciente confianza a la adaptación a su estilo de vida, no a una realización profesional. El punto de inflexión llegó cuando trabajé con una diseñadora local de joyas, cuyas ventas se dispararon tras mi campaña de marketing. Esto llevó a que su historia fuera publicada en una revista de pequeños negocios. Tuve que pedir que no mencionaran mi nombre por confidencialidad, pero el éxito aumentó mi prestigio entre clientes grandes. A través de Sofía conocí a Natalia King, una emprendedora tecnológica que vendió su primera startup por una suma de 8 cifras y estaba lanzando un nuevo proyecto. Al principio me contrató para un pequeño encargo, pero pronto se convirtió en una clienta valiosa y mentora. Cobras muy poco por tu conocimiento, me dijo directamente al revisar mis tarifas. Triplica tus precios y verás cómo cambia la percepción de tu valor. Tenía razón. Subir los precios atrajo a empresas más serias, dispuestas a pagar por calidad. Natalia también me abrió el mundo de las inversiones más allá de las cuentas de ahorro. El dinero pierde valor si solo está guardado, me explicó. Bajo su guía, comencé a invertir estratégicamente en empresas tecnológicas prometedoras, incluyendo su nuevo proyecto relacionado con soluciones DC para pequeñas empresas. Empecé con pequeñas sumas, pero a medida que el negocio crecía, también lo hacía mi cartera de inversiones. La euforia por el crecimiento del negocio y las inversiones era embriagadora. Por primera vez desde que conocí a James, me sentía viva, enfocada e independiente. Estaba creando algo valioso por mí misma. En eventos sociales, seguía interpretando el papel de esposa de James, asintiendo cortésmente mientras las esposas de sus colegas hablaban de compras y comités benéficos. Asistía a sus cenas de trabajo, desempeñando impecablemente el rol de esposa apoyadora, mientras manejaba un negocio en crecimiento desde casa y tomaba decisiones de inversión que cambiaban mi vida. Mi doble vida era agotadora, pero inspiradora. Cada nuevo cliente, campaña exitosa, ingreso por inversiones, era un paso hacia la libertad que cada vez más sentía que me faltaba en ese matrimonio controlador. Después de 5 años de matrimonio, la fachada comenzó a derrumbarse. Todo empezó con un mensaje que apareció en el teléfono de James mientras estaba en la ducha. En la pantalla bloqueada apareció un texto de alguien llamada V. Ya te extraño. Anoche fue. El mensaje desapareció antes de que pudiera leerlo completo, pero sembró en mí una sospecha que no podía ignorar. James se volvió aún más distante, a menudo regresaba a casa con olor a perfume desconocido, explicándolo como abrazos de despedida con clientes. En lugar de acusarlo de inmediato, decidí observar. Empecé a notar sus hábitos. Reuniones tardías los jueves que siempre se extendían hasta las 9, conferencias los fines de semana, sitios web que no podía encontrar, aumento repentino de cenas con clientes, siempre en el mismo restaurante. El siguiente jueves le dije a James que iba a casa de Sofía para ayudar con un evento en su panadería. En cambio, aparqué cerca del restaurante que él frecuentaba y esperé. A las 8:30 su BMW entró al estacionamiento. 10 minutos después llegó un Audi plateado, del que salió una mujer de cabello largo y oscuro. Incluso desde lejos reconocí a Vanessa Pierce, su colega de la firma de inversiones. Vi cómo se abrazaron como colegas no lo harían, como él la besó en el estacionamiento antes de entrar al restaurante.
Mis manos temblaban mientras les tomaba fotos con el teléfono. Y sentí un vacío en el estómago, por la traición y la confirmación de mis sospechas. Les di media hora antes de entrar al restaurante. Estaban sentados en una mesa en la esquina, su mano sobre la de ella. Él se inclinaba hacia ella de manera íntima. Me acerqué en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo lo podía oír. Eso explica las reuniones tardías, dije. Mi voz estaba sorprendentemente tranquila. James se apartó. Su rostro pasó por la sorpresa, la culpa y, finalmente, el fastidio de haber sido descubierto. Vanessa tuvo la decencia de parecer avergonzada, agarró su bolso y murmuró algo sobre ir al baño. Catherine, no es lo que piensas, comenzó James con el mismo tono suave que usaba con clientes difíciles. ¿De verdad? Porque parece que estás cenando con tu amante mientras tu esposa cree que estás trabajando. La conversación que siguió fue surrealista. James se disculpó en voz baja, dijo que solo fue algo físico y tuvo la desfachatez de culparme a mí por su infidelidad. Estás tan absorta en tus pequeños proyectos freelance, dijo bajando la voz cuando los clientes de al lado empezaron a prestarnos atención. Te has vuelto aburrida, Catherine. Sin ambiciones. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo por nuestro matrimonio? Salí del restaurante sola. Conduje sin rumbo por la ciudad durante horas antes de volver a casa. James llegó después de la medianoche, prometiendo terminar el romance, proponiendo terapia e incluso una segunda luna de miel. Por razones que entonces no entendía completamente, fingí que consideraba la reconciliación. Necesito tiempo, dije. Y no era mentira. Necesitaba tiempo no para perdonar, sino para planear mis próximos pasos. Las semanas siguientes fueron una clase magistral en engaño mutuo. James se volvió temporalmente atento, traía flores, proponía noches de cita, mientras yo consultaba con abogados de divorcio durante reuniones con clientes. Chorizo Washington, una abogada feroz recomendada por Natalia, me explicó la realidad de la situación. Ella no es un estado de distribución equitativa, me aclaró. Sin un contrato prenupcial, el tribunal dividirá los bienes con base en la equidad. No necesariamente en partes iguales. Aprendí sobre las complicaciones de divorciarse de alguien de una familia rica y la importancia de documentar todo. Teresa me aconsejó reunir información sobre todos nuestros activos, cuentas e inversiones antes de dar cualquier paso. El conocimiento es poder. Especialmente en un divorcio, dijo ella. Mi recopilación cuidadosa de información se detuvo abruptamente cuando James descubrió el historial del navegador en nuestra computadora compartida. Olvidé usar el modo privado en una búsqueda, proceso de divulgación financiera en divorcio. Su ira fue inmediata y aterradora. Me acorraló en la cocina agitando el teléfono con una captura de pantalla. ¿Esto es lo que estabas haciendo? ¿Planeando divorciarte y quedarte con mi dinero? Su cara se puso roja. La vena en su frente latía. Entiende, Catherine, sin mí no tendrás nada. Nada. Mis abogados familiares se encargarán de eso. Mantuve la calma, lo que solo lo enfureció más. No estoy planeando nada, James. Solo estaba investigando después de lo que pasó. ¿No harías tú lo mismo? Pareció calmarse con mi explicación, pero la amenaza quedó suspendida entre nosotros. Esa noche transferí todos los documentos importantes del negocio a un almacenamiento seguro en la nube y comencé a copiar registros digitales en una memoria USB que guardaba en una caja fuerte que James no conocía. El descubrimiento final ocurrió 3 semanas después.
Mientras ordenaba el vestidor, algo que James nunca hacía, encontré una caja de joyas escondida en sus botas de invierno. Dentro había un cheque para una pulsera de diamantes de Tiffany, fechado 2 meses atrás. Nunca había recibido un regalo así. A pesar de conocer su aventura, esa prueba de su inversión en otra mujer me hirió inesperadamente. El cheque mostraba que había gastado casi $15,000. Nuestro dinero, en Vanessa. Antes de que pudiera asimilar esta nueva traición, escuché la puerta de entrada abrirse. Las risas de James y la mujer resonaban en el vestíbulo. Me congelé en el vestidor. Cuando entraron en el dormitorio, claramente sin esperarme en casa a media tarde, salí y los encontré abrazados al pie de nuestra cama. La cama que habíamos compartido durante 5 años. Catherine, exclamó James, sin molestarse en separarse de Vanessa. Deberías estar en el trabajo. Tomé medio día libre, respondí, sorprendida por mi propia calma. Supongo que debería haber llamado. La conversación que siguió no fue el enfrentamiento emocional que esperaba de las películas. En cambio, James se volvió fríamente pragmático. Esto me ahorra una conversación difícil, dijo ajustándose la corbata. Quiero el divorcio, Catherine. Vanessa y yo estamos planeando un futuro juntos. Su confianza era absoluta cuando expuso sus condiciones. Generosamente me permitiría dejar mis pertenencias personales y una pequeña compensación para que pudiera ponerme de pie. El condominio, nuestras inversiones, incluso los cuadros que habíamos coleccionado juntos, se quedarían con él. Mis abogados se pondrán en contacto contigo, concluyó, visiblemente desconcertado por mi falta de histeria o súplica. Deberías buscar otro lugar para vivir, empezando esta misma noche. En realidad, dije, todavía es mi casa legalmente. Así que me quedaré. Y tú y Vanessa pueden buscar un hotel. Su rostro se ensombreció por mi desobediencia, pero Vanessa le agarró la mano. Vamos, James. Lo arreglamos después. Mientras se iban, James se volvió con un último comentario. Te arrepentirás de no haber aceptado mi generosa oferta. Cuando mis abogados terminen, tendrás suerte si alcanzas para un estudio en el peor barrio de la ciudad. Cerré la puerta tras ellos, me apoyé contra ella y, por primera vez desde que descubrí su romance, sonreí. James no tenía idea de lo que le esperaba. Al día siguiente de haberlo sorprendido en nuestra habitación, James sacó la mayor parte de su ropa y pertenencias del condominio. Cambié las cerraduras ese mismo día. Un paso legalmente cuestionable, pero me dio tiempo para documentar nuestras propiedades antes de que él pudiera llevarse algo valioso. La suposición de James sobre mi ingenuidad financiera quedó clara en la primera oferta de división de bienes que envió su abogado. Un pago único de $75,000 y 6 meses de gastos de vivienda, a cambio de renunciar a cualquier otro activo, incluido el condominio que ayudé a amueblar durante 5 años. Está tanteando el terreno, explicó Teresa cuando le mostré la oferta. Cree que no conoces tus derechos ni el verdadero valor de sus activos conjuntos. Bajo la guía de Teresa, rechacé oficialmente la oferta y comencé el proceso de revelación financiera, un mecanismo legal que obliga a ambas partes a revelar todos los activos y pasivos. James, a través de su abogado, retrasaba y enredaba el proceso de todas las maneras posibles. Es una táctica estándar, me aseguró Teresa, intentan agotar tus recursos y paciencia para que aceptes menos de lo que mereces. James no sabía que yo no dependía de sus revelaciones. Durante años, había seguido cuidadosamente nuestras finanzas conjuntas, incluyendo cuentas que él pensaba que desconocía. Más aún,
tenía mis propios recursos crecientes, de los que él no tenía idea. Después de una cuidadosa discusión con Teresa, tomamos una decisión estratégica: ocultar temporalmente el verdadero valor de mi negocio e inversiones en las primeras etapas de la negociación. Según las leyes de Illinois, un negocio creado durante el matrimonio se considera propiedad conjunta. Pero Teresa encontró una posible excepción, basada en que James obstaculizó activamente mi negocio y no brindó ningún apoyo, financiero ni de otro tipo. Revelaremos todo en el momento adecuado, me aseguró. Por ahora, que crea en su versión de ti. Mientras el proceso judicial avanzaba lentamente, James inició una ofensiva social. Amigos comunes dejaron de responder a mis llamadas. Las invitaciones a eventos desaparecieron. Incluso el portero de nuestra casa, siempre amable, se volvió frío y profesional. Más tarde supe que James difundió rumores, que yo le era infiel, que estaba inestable mentalmente y que él se divorciaba a pesar de sus heroicos esfuerzos por salvar nuestro matrimonio. En círculos donde el nombre de su familia tenía peso, su versión se aceptaba sin cuestionamientos. El dolor del aislamiento social fue inesperadamente intenso. Las personas con las que compartía pan, celebraciones y secretos desaparecieron de mi vida por las mentiras de James. Todos, excepto Sofía y Natalie, que nunca vacilaron en su apoyo. Las personas que creen chismes sin escuchar ambas partes no merecen tu energía, dijo Sofía, mientras comíamos cupcakes en la cocina de su panadería tras un día particularmente duro. Concéntrate en construir una nueva vida, no en llorar la vieja. Los intentos de James por intimidarme aumentaron cuando entendió que no iba a aceptar sus condiciones en silencio. Recibí llamadas tarde con amenazas veladas de que aseguraría que nunca trabajara en esta ciudad de nuevo. Incluso insinuó que denunciaría irregularidades fiscales en mi negocio, una amenaza vacía, pues mis finanzas estaban impecablemente documentadas. Su familia se unió a la presión. Su madre, Elaine, llamó para hablar amablemente. Siempre supimos que no eras adecuada para James, dijo con arrogancia en la voz, pero te aceptamos porque él te eligió. No compliques las cosas, Catherine. Acepta lo que te ofrecen y sigue adelante con dignidad. Manteniendo la compostura, una habilidad perfeccionada tras años de soportar comentarios sutiles en las reuniones familiares de los Zenon, respondí. Gracias por su preocupación, Elaine. Seguiré el consejo de mi abogado. La confianza excesiva de James comenzó a volverse en su contra. Creyendo que no tenía recursos para una batalla legal prolongada, cometió varios errores críticos. No reveló cuentas en las Islas Caimán, de las que yo tenía documentos. Subestimó el valor de su cartera de inversiones y afirmó que algunas reliquias familiares eran propiedad personal suya, aunque claramente nos habían sido regaladas como pareja. Teresa documentaba meticulosamente cada inconsistencia, construyendo un caso que socavaría la credibilidad de él en el tribunal. Mientras tanto, mi negocio experimentaba un crecimiento exponencial durante la separación. La campaña de marketing para una cadena regional de restaurantes se volvió viral, lo que llevó a publicaciones en medios especializados. Tuve que rechazar entrevistas, alegando razones personales, pero el reconocimiento profesional atrajo una avalancha de nuevos clientes. El avance clave ocurrió cuando firmé un contrato con una cadena nacional de tiendas para revisar su estrategia de marketing digital. El acuerdo, por una suma de 6 cifras, transformó mi negocio de exitoso a excepcional. Contraté a 3 empleados, alquilé una pequeña oficina y comencé a rechazar clientes cuyos valores no coincidían con la misión de mi empresa. Todo esto sucedía mientras James y su equipo legal seguían presentándome como una freelance en apuros, dependiente de su apoyo.
Su percepción de mí como una ingenua chica de pueblo, cegada por su riqueza, se había arraigado tanto que no podía imaginar mi éxito sin él. La víspera de la audiencia final, estaba sentada sola en el condominio que nunca fue un hogar, reflexionando sobre mi camino. Hace 5 años, ansiaba complacer a James tanto que comencé a perderme a mí misma. Su traición, por dolorosa que fuera, me hizo redescubrir mi fuerza, ambición y valor. Hice una pequeña maleta. Independientemente de la decisión del juez, decidí no pasar ni una noche más en el lugar donde mi matrimonio se desmoronó. Mi nuevo penthouse estaba listo, comprado a través de una empresa que James desconocía, amueblado con objetos escogidos por su belleza y confort, no por estatus. Mientras cerraba la maleta, el teléfono sonó, un mensaje de Natalie. Recuerda mañana quién eres, no en quien él intentó convertirte. En la mañana del juicio, el día estaba claro y fresco. Me puse un traje azul oscuro, sobrio pero seguro, y el único accesorio, un pequeño colgante de diamante, regalo de Sofía y Natalie en el primer aniversario de mi negocio. El diamante de la independencia, como lo llamaron. Llegué al tribunal media hora antes, como Teresa recomendó. James ya estaba allí, lucía caro en un traje color carbón. A su lado, su abogado Lawrence Wilson, socio principal de una de las firmas legales más prestigiosas de Chicago, conocida por divorcios agresivos a favor de clientes ricos. James sonrió al verme, se inclinó hacia Lawrence y susurró algo que hizo reír a ambos. Su confianza era palpable. Consideraba esto un trámite antes de la victoria inevitable. Teresa apareció minutos después, impecable en un traje rojo que destacaba entre los tonos apagados del tribunal. A diferencia de Lawrence y su equipo de asistentes junior, Teresa trabajaba sola, pero irradiaba una competencia tranquila que me calmó desde la primera reunión. ¿Lista?, preguntó. Su rostro no mostraba nada a ojos externos. Más que lista, respondí. La sala de la juez Margaret Townsend era severa e imponente. La propia jueza, mujer de más de 60 años, con mechones plateados en el cabello oscuro y mirada penetrante, era conocida por su justicia, pero intolerancia a juegos y escenas emocionales. Cuando comenzó la audiencia, James montó un espectáculo digno de premio. Su testimonio lo mostraba como un esposo dedicado, apoyando las modestas ambiciones profesionales de su esposa, pero recibiendo ingratitud y demandas injustificadas. Solo quiero un fallo justo, su señoría, dijo, modulando su voz para expresar una decepción razonable. Le ofrecía a la señora Zenon un acuerdo generoso que le permitiría mantener un estilo de vida cómodo mientras reconstruye su carrera. Lawrence presentó sus argumentos sobre la división de bienes, destacando la riqueza familiar de James como propiedad separada, minimizando mi contribución a los activos conjuntos y alegando que el condominio, comprado principalmente con sus ingresos, debía quedarse con él. Mantuve la calma, sin reaccionar a las invenciones de James ni mostrar emociones. La juez Thompson me miraba ocasionalmente. Su rostro permanecía impenetrable. Cuando llegó el momento de firmar la orden inicial de divorcio, que separaba nuestro estado civil mientras se resolvían las cuestiones financieras, James convirtió el momento en un show. Firmó con teatralidad, soltando una risita mientras guardaba su pluma Mont Blanc. Al pasar junto a mí, susurró. Disfruta volver al sótano de tus padres. La presentación de Teresa comenzó metódicamente, en marcado contraste con los argumentos teatrales de Lawrence. Presentó pruebas de los engaños financieros de James, cuentas ocultas, gastos generosos para Vanessa, patrón de control financiero. Su señoría, dijo Teresa,
el señor Zenon no fue completamente honesto sobre los activos conjuntos, como lo requieren las leyes de Illinois. Entregó documentos de cuentas que James ocultó, incluyendo fechas, números de cuenta y saldos aproximados. James se inquietó en su asiento. Su expresión arrogante se tornó en miradas nerviosas hacia Lawrence. Su abogado pidió un receso breve, pero la juez Thompson se negó. Continuemos, consejero. Estoy especialmente interesada en escuchar sobre los activos ocultos. La atmósfera en la sala se tensó mientras Teresa desvelaba meticulosamente las artimañas financieras de James. La expresión de la jueza se volvió cada vez más severa conforme se acumulaban las pruebas. Además, su señoría, continuó Teresa, solicitamos que el tribunal considere la propiedad separada de la señora Zenon, creada durante el matrimonio sin ninguna contribución o apoyo por parte del señor Zenon. Era el momento para el que nos habíamos preparado. La jueza Thompson levantó la vista de sus notas. Por favor, explique, consejera. La señora Zenon fundó un negocio de marketing digital durante el matrimonio. El señor Zenon no solo no apoyó este emprendimiento, sino que activamente lo desaprobó y menospreció sus ambiciones profesionales, como se demuestra en la correspondencia. Teresa presentó correos electrónicos y mensajes donde James llamaba a mi negocio un pasatiempo y me desanimaba a seguir objetivos empresariales. La jueza Thompson examinó cuidadosamente los documentos antes de dirigirse a mí directamente por primera vez. Señora Zenon, el tribunal requiere la divulgación completa de la información financiera por ambas partes. ¿Ha proporcionado datos completos sobre su negocio? Aún no, su señoría, respondí, como hemos planeado. Mi declaración financiera completa está lista para presentarse hoy. Teresa entregó al secretario del tribunal un sobresellado con mi declaración financiera completa, un documento que habíamos guardado estratégicamente para este momento. Solicito que el tribunal considere la declaración financiera de la señora Zenon antes de tomar una decisión sobre la división de bienes, dijo Teresa. La jueza Thompson asintió y abrió el sobre. Se hizo silencio en la sala mientras leía, sus cejas se alzaron ligeramente, el único indicio de sorpresa en la imperturbable jueza. Después de lo que pareció una eternidad, levantó la vista. Para el acta, leeré la lista de activos de la señora Zenon. Mi corazón se aceleró cuando comenzó. Catherine. Grand Digital Solutions, empresa de marketing digital fundada hace 3 años. Valor actual basado en ingresos y contratos, $4.200.000. La cabeza de James se levantó de repente. Su expresión de incredulidad era casi cómica. Portafolio de inversiones, incluyendo acciones en compañías tecnológicas y startups, $1.800.000. James apretó la mesa con fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. Bienes raíces. Una propiedad adquirida hace 3 meses, valorada en $950.000. Para entonces James parecía físicamente enfermo. Su rostro se puso pálido, el cuerpo paralizado por el shock. Lawrence murmuraba algo furiosamente, pero James parecía incapaz de asimilar lo que oía. Total de activos, concluyó la jueza Thompson, $6.950.000. Un silencio absoluto invadió la sala. James me miraba como a una extraña. En ese momento no sentí triunfo ni satisfacción, solo un profundo alivio de que la verdad finalmente quedaba registrada. La jueza Thompson rompió el silencio. Señor Zenon, ¿desea reconsiderar sus declaraciones anteriores sobre la dependencia financiera de la señora Zenon hacia usted? James parecía incapaz de hablar.
Lawrence se levantó rápidamente. Su señoría, no conocíamos estos activos. Afirmamos que, dado que fueron adquiridos durante el matrimonio, el señor Zenon tiene derecho a una parte justa. Teresa estaba preparada para ese argumento. Su señoría, llamamos la atención del tribunal al párrafo 23 del acuerdo prenupcial de los Zenon, firmado por ambas partes antes del matrimonio. Era nuestra carta ganadora. Al revisar el acuerdo prenupcial años después, Teresa descubrió una cláusula incluida por los abogados de James. Cualquier negocio creado por uno de los cónyuges durante el matrimonio sin la contribución financiera del otro permanecerá como propiedad separada en caso de divorcio. Probablemente la cláusula se incluyó para proteger los posibles emprendimientos del señor Zenon, explicó Teresa. Sin embargo, la redacción es igualmente aplicable al negocio de la señora Zenon, que ella creó sin el apoyo financiero del señor Zenon. La jueza Thompson leyó el acuerdo, asintiendo lentamente. La redacción es clara. Continúe, señorita Washington. Teresa relató cómo construí el negocio desde cero, usando mis propios ahorros y reinvirtiendo las ganancias. Mientras James activamente obstaculizaba mis esfuerzos, presentó testimonios de clientes y de mi mentora Natalie, quienes confirmaron mi trabajo independiente y mi habilidad empresarial. Durante la presentación de Teresa, observaba a James. El hombre que hacía una hora se reía mientras firmaba los papeles del divorcio, ahora estaba paralizado. Su confianza se había hecho añicos. Vanessa, que estaba sentada en la galería, salió discretamente de la sala. Su expresión era impenetrable. La jueza Thompson se retiró durante media hora para revisar los documentos antes de emitir su decisión. Cuando regresó, su fallo fue claro. Basándose en las pruebas presentadas y las condiciones del acuerdo prenupcial, el tribunal reconoce que Grand Solutions y el portafolio de inversiones asociados son propiedad separada, perteneciente exclusivamente a la señora Zenon. James emitió un sonido ahogado, una mezcla entre suspiro y protesta. Además, continuó la jueza, dado que el señor Zenon no reveló completamente los activos conjuntos como exige la ley, el tribunal se inclina hacia una división más favorable para la señora Zenon de los activos conjuntos restantes. El resto de su fallo fue un flujo confuso de términos legales, pero la conclusión fue clara. Conservaba mi negocio, inversiones y la nueva propiedad. Además, recibiría la mayor parte de los activos conjuntos debido al engaño de James. El condominio sería vendido y las ganancias repartidas según la fórmula de la jueza. Cuando nos levantamos para salir, James se acercó a mí. Su abogado intentó en vano detenerlo. ¿Planeaste todo esto?, susurró. Su rostro se torció por la rabia y la humillación. Durante todos estos años solo esperabas destruirme. Miré al hombre que una vez amé, ahora un extraño consumido por su papel de víctima. No, James, dije, yo construía algo mientras tú destruías lo que teníamos. Esa es nuestra diferencia. Teresa me llevó suavemente. James quedó solo en la sala vacía del tribunal, rodeado por los escombros de su complejo de superioridad. Salir del tribunal ese día no se sintió como una victoria, sino como una liberación. El peso del engaño, tanto de James como de mi silencio obligado, se levantaba de mis hombros con cada paso sobre los escalones de mármol. James intentó interceptarme en la calle. Su antigua ira se había transformado en una ansiedad encantadora. Catherine, deberíamos hablar a solas. Creo que te subestimé. Tal vez nos apresuramos a separarnos. Casi me reí ante la transparencia de su repentino interés por la reconciliación.
Ahora que sabía mi situación, volvía a ser digna de su atención. Vanessa no se veía por ningún lado. No tenemos nada que hablar, James. El tribunal ya decidió. Su sonrisa tembló. Sabes que aún me importas. Construimos una vida juntos, todos tus éxitos empresariales. Podríamos unir fuerzas. Piensa en la pareja que podríamos ser. Teresa se puso entre nosotros. Señor Zenon, todas las comunicaciones futuras serán a través de los abogados. Esa noche me reuní con Sofía, Natalia y Teresa para cenar en un restaurante tranquilo con vista al río Chicago. Pedimos champán no para celebrar la derrota de James, sino para brindar por un nuevo comienzo. Por Catherine, alzó su copa Natalia, quien construyó un imperio mientras el idiota miraba para otro lado. Una semana después me mudé a mi nuevo penthouse. Un espacio con ventanas panorámicas al lago y un diseño abierto, perfecto para vivir y trabajar. A diferencia del lujo estéril del condominio que compartía con James, este lugar irradiaba calidez e individualidad desde el primer día. Con la finalización del divorcio, finalmente pude hablar abiertamente sobre mi negocio. Amplié la oficina a todo un piso en el centro de la ciudad, contratando un equipo de talentosos mercadólogos que compartían mi visión de ayudar a las empresas a conectar genuinamente con sus clientes. La empresa superó mis sueños iniciales. Al final del primer año tras el divorcio, teníamos clientes en todo el país y planeábamos una expansión internacional. Nombré a Sofía directora de operaciones. Sus habilidades organizativas y su trato con las personas complementaban mi enfoque creativo y estratégico. Una de las experiencias más sanadoras fue restaurar la relación con mi familia. James me había aislado sutilmente de ellos, dificultando los viajes a casa y criticándolos a mis espaldas. Por primera vez en años, pasé las fiestas en Indiana, riendo en la cocina de mis padres, jugando con mis sobrinos y recordando esos valores sencillos que me formaron. Siempre supimos que eras especial, dijo mi mamá durante una visita, solo temíamos que lo hubieras olvidado. A pesar del éxito profesional, las secuelas emocionales del divorcio no siempre fueron fáciles de sobrellevar. Hubo noches en las que me despertaba furiosa por los años que pasé disminuyéndome a mí misma para ajustarme a las expectativas de James. Hubo momentos en los que dudaba de mi propia cordura, preguntándome cómo no vi las señales de advertencia. Al darme cuenta de que necesitaba ayuda, comencé a trabajar con una terapeuta, la doctora Harper, especialista en recuperación tras relaciones manipuladoras. Ella me ayudó a entender la naturaleza gradual de la manipulación emocional y cómo incluso personas fuertes e inteligentes pueden ser vulnerables. Sanar no es un proceso lineal, me recordaba a menudo. Algunos días te sentirás poderosa por todo lo que superaste. Otros, aún dolerá. Ambos sentimientos son normales. 6 meses después del divorcio, usé parte de mis recursos para fundar un programa de educación financiera para mujeres, con el fin de ayudarlas a alcanzar la independencia económica, especialmente a aquellas que salían de relaciones controladoras o abusivas. Ofrecíamos becas, mentoría y formación práctica en finanzas y emprendimiento. El fondo se convirtió en una plataforma para hablar en conferencias de mujeres emprendedoras sobre independencia y alfabetización financiera. De pie ante podios en todo el país, compartiendo mi historia y lo que aprendí, encontré propósito en transformar una experiencia dolorosa en una guía para otras. La independencia financiera no se trata solo de dinero, se volvió mi mensaje. Se trata de tener la libertad de tomar decisiones basadas en tus valores, no en la necesidad o el miedo. Casi exactamente un año después de la finalización del divorcio, me encontré con James en una gala benéfica a la que asistí con Natalia.
Se veía mayor, menos pulido de lo que lo recordaba. Se acercó con cautela. Su nueva pareja, Vanessa, se mantenía cerca, insegura. «¿Te ves bien, Catherine?», dijo. Su tono carecía de la confianza de antes. «Escuché que tu empresa está haciendo cosas increíbles». «Así es», respondí. «Es solo que, nunca lo vi», admitió tras una pausa incómoda. «Tu potencial. Estaba tan enfocado en moldearte en la esposa que yo creía que debía ser, que no supe ver quién eras realmente». Miré al hombre alrededor del cual una vez construí mi vida, sin sentir ni odio ni amor. Solo una distante compasión por alguien que medía el valor con parámetros tan limitados. «Espero que encuentres lo que buscas, James», dije sinceramente, antes de regresar a nuestra mesa con Natalia y los demás. Esa noche, en la tranquilidad de mi hogar, reflexioné sobre el extraño camino que me había traído hasta allí. Lo que alguna vez pareció un rechazo definitivo, el romance de James y su cruel indiferencia, se convirtió en el catalizador de mi liberación. Su intento de descartarme me obligó a redescubrir mi valor. Volví a salir con personas, esta vez con límites más saludables y un entendimiento claro de mis principios. Ya no necesitaba ajustarme a las expectativas de nadie. La persona adecuada me valorará tal como soy, con mis logros y mis imperfecciones. Mi vida ahora no es perfecta. Ninguna lo es. Pero es auténticamente mía. Cada decisión, desde los clientes que elijo hasta las obras que cuelgan en mis paredes, refleja mis valores, no las expectativas de otros. La fortuna que sorprendió a James en la sala del tribunal sigue creciendo. Pero lo más importante es que también crecen mi propósito y mi paz interior. Si estás viendo esto y te encuentras en una encrucijada o te sientes subestimada, recuerda, a veces lo que parece el final, en realidad es un comienzo disfrazado. Tu valor no está definido por quien no supo verlo. ¿Alguna vez alguien te subestimó y lograste demostrar lo contrario? Comparte tu historia en los comentarios. Si mi relato resonó contigo, deja un me gusta. Suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar que su valor no depende de la percepción ajena.